La cadena Democracia presenta Controversia. Pero estamos retomando con fuerza, cumpliendo las metas previstas. Hay que actuar con la fuerza que se necesita. Controversia. Sería un subsidio directo al consumidor. Una zona de seguridad del Estado. Controversia. Temas relevantes analizados a profundidad. Controversia. Con Miguel Rivadeneira. Comenzamos. Un saludo cordial a los seguidores del programa Controversia en Escena que nos siguen a través de Exa FM, Democracia M y Democracia TV. Hoy queremos poner en escena un nuevo análisis sobre las serias preocupaciones que hay en el Ecuador y los cuestionamientos a la Administración de Justicia y a últimos fallos judiciales. Cómo lograr plenas garantías, independencia y seguridad jurídica. En el Ecuador ha habido abusos de recursos constitucionales como las acciones de protección o el habeas corpus. Allí está el caso que sigue en debate, en cuestionamiento, el habeas corpus otorgado al ex vicepresidente de la República, Jorge Glass, quien tuvo 2 sentencias condenatorias ejecutoriadas por 14 años acumulado y una sentencia pendiente y apelada en el caso del campo Single. Este reclamo de la ciudadanía por una justicia independiente, por una justicia oportuna, transparente, se también evidencia con los cuestionamientos al Ejecutivo. Y no se trata, como ha dicho el presidente de la República, de pedirle que le meta mano a la justicia, como se acostumbraron. Basta revisar la historia reciente. El Partido Social Cristiano, ¿acaso nos olvidamos cuando desde el cortijo se dictaba órdenes? Pero también el correísmo, que proclamó en el 2011 la metida de mano a la justicia, y hoy venden en el país y en el exterior que son perseguidos políticos luego de haber cometido tantos actos de corrupción. Al régimen hay que exigirle que respete y haga respetar la Constitución en el ámbito de su competencia, como señala el artículo 147, y se reivindique luego de la vergonzosa y sospechosa actuación de sus delegados durante el habeas corpus concedido al condenado ex vicepresidente del correísmo por un juez cuestionado de Manglar Alto. A esto se suma esa expresión que hiciera hace una semana la fiscal general Diana Salazar Méndez, en donde mediante un comunicado fue muy clara y contundente. Ella habló de la necesidad de enfrentar la actual realidad debido a una profunda decepción y que se siente impotencia al presenciar cómo la injusticia y la impunidad campean en el Ecuador. No podemos convertirnos en un país en el cual las mafias, los intereses protervos, las componendas y la corrupción se impongan sobre el Estado de Derecho, decía la fiscal. Invocaba porque el sistema judicial responda a las necesidades de los ciudadanos, que trabaje con transparencia, celeridad y contundencia en contra de la criminalidad en todas sus formas. Y concluyó con un pedido de reflexión al país acerca de las decisiones que tomamos en el ejercicio de la democracia y para que juntos alcemos nuestra voz para que la justicia prevalezca y brille. Con estos antecedentes quiero dar la cordial bienvenida a nuestra invitada e invitados, la doctora Ana Abril, académica y ex magistrada de la Corte Suprema de Justicia, el doctor Hernán Pérez Luz, jurista, y el doctor Rafael Ollarte, jurista y constitucionalista. Bienvenida, bienvenidos. Doctora Ana Abril, ¿cómo enfrentar este momento en estas condiciones en donde no se puede demostrar seguridad jurídica con esta actuación de la justicia ecuatoriana? Muy buen día, doctora Ana Abril. Tengo que decir que si usted me pide un diagnóstico para la función judicial, yo diré que es reservado. Un diagnóstico porque son los propios funcionarios judiciales los que con sus acciones contribuyen para desinstitucionalizar a la función judicial. Lamentablemente, para el país,
Los últimos acontecimientos nos dan la razón a quienes, como ciudadanos, estamos proponiendo una consulta popular ciudadanizada para tratar de sacar de todos estos embrollos al país. Y justamente nosotros hemos dicho que uno de los sectores que merece estar dentro de esta consulta por las preguntas que deben hacerse es la función judicial. Hay muchos hechos que han merecido la atención de la ciudadanía, pero aquel que ha sido objeto de la condena nacional es uno de los que usted acaba de mencionar, ubicado en Manglar Alto, en donde los protagonistas y personajes cercanos tratan de justificarse, tratan de dar una explicación acerca de qué es lo que sucedió, pero quienes hemos seguido de cerca sabemos que lo que ha sucedido es que hay actuaciones que dejan mucho que desear, actuaciones que están por fuera de la normativa constitucional y legal. Este caso de gran impacto tiene consecuencias, digo, lamentablemente para el país, en el orden jurídico constitucional y en el orden político social. En lo jurídico constitucional ha sido ya debidamente analizado todo lo que tiene que ver con la competencia del juez, porque la ley es expresa, la Constitución lo dice también. Puede ser demandada ante cualquier juez donde se encuentre detenido el peticionario. Si no se conoce dónde está, pues al juez de su domicilio, que es Guayaquil. Pero si la orden de privación de la libertad está dentro de un proceso penal, tendría que ser conocido por la Corte Provincial. Sin embargo, con subterfugios, la peticionaria es una abogada conocida y que efectivamente reside en Manglar Alto y es por eso que ha podido poner su demanda en ese sitio. Pero hay otros factores, como es, por ejemplo, la hora, el sorteo, la rapidez y más que nada llama la atención, y es lo que ha sido objeto del cuestionamiento nacional, la manera como los delegados del Ejecutivo de diversas instituciones no objetaron nada. No dijeron nada acerca de la competencia del juez, ni tampoco pusieron ningún reparo a los certificados médicos. Entonces, todo eso hace suponer, hay indicios de que hay algo detrás de esto. Y lastimosamente ahí está la peor consecuencia social, en donde la ciudadanía está desconfiada, está aumentando su desconfianza. La forma de ver a la función judicial cada vez se agrava, porque nosotros empezamos diciendo que históricamente ha habido esta injerencia política de personajes y partidos en la función judicial para obtener las sentencias que les convenían, pasando todo límite de una contienda política. Pero la mala fama le quedó a la función judicial y estas malas costumbres se quedaron arraigadas en el recurso humano y lastimosamente ahora estamos viendo los resultados. Entonces, ¿qué es lo que se espera? La pregunta que se hace es que hay una situación de privilegio. ¿En dónde está esta situación de privilegio? En los sectores de las personas que tienen poder económico y poder político. Porque si vemos cualquier garantía jurisdiccional que se presenta por parte de una persona común y corriente, de un PPL detenido, pues simplemente no le atienden, no le conceden, ni siquiera le admiten. Y sin embargo vemos que en este caso, con rapidez, con toda velocidad, sin cumplir con los requisitos constitucionales y legales, se ha concedido este recurso de habeas corpus al señor Glass. Entonces, para mí el diagnóstico para la función judicial es de gravedad absoluta. Insisto, porque son los propios funcionarios judiciales quienes están haciendo lo posible por desinstitucionalizar a la función judicial. Es que ni siquiera es solamente lo de fuera. Lo que pasa es que ellos receptan esas presiones y hacen lo posible para que esa mala fama se quede. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Lo que yo pienso que debemos hacer es rescatar esto que se llama la probidad notoria y la ética pública, para que todos los jueces y los fiscales y servidores judiciales tengan como un requisito indispensable para su ingreso y para mantenerse en sus funciones.
Pero ¿quién lo tiene que hacer? El Consejo de la Judicatura. Y ahí está el problema. No hay independencia del Consejo de la Judicatura porque las reformas del 2011 nos dieron la posibilidad de que haya un delegado del Ejecutivo y un delegado del Legislativo. Digo yo, ¿será posible que a los abogados también nos den la oportunidad de darles nombrando a los ministros de Estado o a los asesores de la legislatura? De ninguna manera. Pero a la función judicial sí le ponen a ser regida por personas que son delegadas de las otras funciones. ¿Dónde queda la independencia? Y lo primero que la función judicial necesita es justamente independencia para un actuar sólido, ajustado solamente a los autos procesales y a la normativa vigente. Ese es mi diagnóstico primero. Gracias, doctora Ana Abril. Doctor Hernán Pérez Luz, muy buen día. ¿Cómo afrontar este momento en condiciones complejas? Porque si al caso que cita la doctora Ana Abril de Jorge Glass, el habeas corpus, está viniendo casi en cascada, porque día a día se están presentando no solo acciones de protección, sino habeas corpus, y a lo mejor en beneficio de quienes tienen sentencia, quienes son delincuentes condenados por la justicia, y ahora con este recurso constitucional pudieran salir en libertad. Es decir, ¿esto no está generando mayor caos en la justicia ecuatoriana, doctor Pérez? Sí, muchas gracias por la invitación y un saludo al doctor Oyartri, a la doctora Abril y a toda la audiencia. Efectivamente, yo creo que este caso ha puesto al descubierto, una vez más, tengo que decirlo, reconocerlo, el grado de crisis que pasa el Poder Judicial. Hay algunas cosas que quisiera comentar. Usted al principio, Miguel, y creo que la doctora coincidió, aquí se habla mucho de esto de haber metido la mano en la justicia. El problema es que las manos en la justicia se las viene metiendo de alguna u otra forma por mucho tiempo. Y siguen ahí, siguen metida la mano en la justicia. Y el problema es quién se la saca sin volverlas a meter. Y entramos en una discusión, ¿verdad? Un círculo, porque por un lado reclamamos la independencia de los jueces, reclamamos la independencia judicial, pero por otro lado estamos reclamando también que el Ejecutivo, pues, de alguna manera, indirectamente, de alguna forma, intervenga en el tema. Bueno, esta situación del juez de Manglar Alto no hubiese ocurrido. Así hubiese habido un pacto. Imaginémonos que hubiera habido un pacto entre el Ejecutivo y los señores. No hubiese habido posibilidad que un acuerdo entre los señores de la cárcel de la Tacunga con los abogados del señor Glass, nada de eso hubiese funcionado si sentado en Manglar Alto hubiese existido un juez probo, un juez decente, un juez que sabe aplicar la ley y les hubiese dicho inmediatamente, váyanse de aquí. A mí no me importa que haya un pacto o que no haya un pacto, o que los señores sean poderosos o no poderosos. Yo no tengo la competencia. Váyase de aquí. Y si así hubiesen actuado otros jueces, en otros casos no estuviéramos en esta crisis. Vea, si hay un ejemplo o algo que podemos citar, es el caso de la ministra fiscal. ¿Qué ha hecho la doctora Salazar? Cumplir con la ley. Si eso es una cosa en este país que parece que nos olvidamos. Simplemente cumpla con la ley. Bueno, a veces puede haber errores, puede haber lo que sea, pero cumplan con la ley. Eso es todo. Aplique la ley. La ley está ahí para todos los ecuatorianos. Somos iguales ante la ley. Aplíquela efectivamente. Eso de ahí que parece tan sencillo, Miguel, es un problema que venimos arrastrándolo, no desde ahora. Sabemos, usted ha citado el tema de los socialcristianos, ha citado el tema del cortijo. Bueno, esto viene hace tiempo. Es impresionante, ¿no? Ya vimos una vez cuando se nos dijo se sabe, ¿no?, que cuando el presidente de la Corte Suprema de años atrás, el doctor Ramiro Larrea, encausó penalmente al ingeniero Febres Cordero por una transacción no muy aclarada ahí en el Banco Central con unos fondos. El resultado final fue que obviamente el ingeniero Febres Cordero fue absuelto, pero es conocido y se ha escrito que de ahí se sacó la conclusión política de que el Poder Judicial no podía estar sino en manos
de ese partido político, para así asegurar que esto no se vuelva a repetir. Bueno, quizás fueron muy cínicos, pero eso se lo han hecho muchas veces, ¿no? Otros líderes políticos, otros caudillos. Es decir, aquí podemos discutir mucho, pero en el fondo este es un problema estructural que viene arrastrando el Ecuador y que tiene muchas variables: educación jurídica, formación de los abogados, porque este es otro problema, ¿no? Son un problema que nosotros, los colegas, los abogados, que no tenemos realmente una profesión sin reglas, una profesión totalmente, casi prácticamente, pues, una absoluta y total libertad, sin ninguna consecuencia, y de otras variables que podríamos obviamente discutir en el transcurso de hoy, ¿no? Bienvenido al doctor Rafael Ollarte, constitucionalista. Doctor Ollarte, usted ha sido crítico de esta situación de la justicia, pero lo grave, además de lo que ha señalado la doctora Ana Abril y el doctor Hernán Pérez Luz, esto continúa. Ya se sentó este precedente del habeas corpus para el condenado de Jorge Glass y ahora puede venir en cascada para los delincuentes, los jefes de las bandas. ¿Y qué hace la justicia? ¿Dónde encontramos jueces probos, como reclama el doctor Hernán Pérez, que a lo mejor eso puede parar estas acciones que presentan estos abogados? Buen día, doctor Ollarte. Buenos días, don Miguel. Un placer estar con usted, con doña Ana Abril, con don Hernán Pérez Luz, con todos los amigos de Controversia. Mire, el tema de la arbitrariedad en la justicia no es en lo absoluto tema nuevo. Y para superar esta que a veces llamamos politización de la justicia, judicialización de la política o en general arbitrariedad judicial, hemos pasado por decenas, si no llegamos a la centena, de reformas al sistema judicial. Cambiar el sistema de designación de jueces, los requisitos, quién nombra, cómo se nombra, si la designación es directa, si se lo hace con intervención congresal a base de propuestas, si se lo hace por concurso, que la cooptación. Solo nos falta la elección popular de magistrados y con eso completamos, pues, todo el círculo de sistemas de designación. Algún buen amigo estadounidense decía que no hay peor sistema de designación de jueces que el que cada uno tiene en su propio país. Porque claro, sistema de designación de jueces perfectos no hay. Y todo dependerá de cómo lo utilices. Por ejemplo, ¿qué ocurriría si nosotros utilizásemos el sistema estadounidense de designación de jueces supremos? Es decir, un presidente de la República nombrando jueces con una ratificación senatorial. Bueno, tal vez pondríamos a cualquier gallo ahí en esta cuestión que nos caiga bien, tal vez no busquemos lo que uno dice debería pretenderse del sistema judicial, es decir, jueces competentes, independientes, imparciales, que se dice rápido, pero es muy difícil. Es decir, un juez independiente, esto es, que no sea instruido por nadie, que no reciba instrucciones de sus superiores para fallar, y peor aún, instrucciones de otros órganos del poder público, pero el sistema ecuatoriano está hecho para que el juez sea instruido. ¿Por qué? Porque hablamos mucho de la independencia interna, pero usted tiene una Corte Nacional de Justicia que a punta de resoluciones le dice al juez cómo tiene que estar fallando tal o cual caso. Y ese no es un desarrollo adecuado jurisprudencial, porque no estás haciendo las cosas en casos concretos, sino haciendo abstracción, que es una cuestión más parecida a lo que hace el legislador. Tienes un legislador también que se mete a monear las normas con el gran conocimiento que sin duda tiene el legislador respecto del derecho, y a destrozarte casos cuando no lo haces derecha y descaradamente a través de mandatos constituyentes. Ya lo vivimos, no es novedoso. El mandato constituyente 1, el mandato constituyente 13, el mandato constituyente tal y cual, con tal de amarrar a los jueces. Cuando no lo haces a través de instrucciones como se hacían en los tiempos del correísmo. Mandas un oficito a los jueces diciendo, si usted concede una acción de protección, repetimos contra usted, como que él hubiese sido el causante del daño. Entonces, claro, qué interesante hablar de la independencia de la cual tanto cacarean las constituciones iberoamericanas. Jueces imparciales, es decir, que juzguen según el mérito del proceso y la aplicación recta y leal de las reglas del derecho, y no según la carita del marchante. Mire qué difícil es eso. Estamos hablando ahora del caso Glass, que analizarlo desde un punto de vista legal es alto complicado, porque uno dice, bueno, es que usted tiene
casos y casos, el caso del común de los mortales y el caso de los privilegiados señores políticos. Es el gran problema del caso político. El caso político siempre te mancha el análisis jurídico, porque además los jueces de uno u otro modo intentan, a veces sin que se los pida nadie. Eso decía un autor interesante alemán respecto de lo que ocurrió con los jueces alemanes en la época del nacionalsocialismo. No hacía falta que los visite absolutamente ningún personero nacionalsocialista para indicarles cómo debían fallar. Lo hacían lisa y llanamente porque si no lo hago así, sabía a lo que me podía llegar. Por lo bajo, perder mi nombramiento. Entonces, te sometías nomás, ni siquiera la llamada de teléfono. Y la competencia, y no la competencia en el sentido en el cual hablamos los abogados, pues la competencia en el sentido procesal. Es decir, la competencia en razón de las personas, de los grados de la materia, etcétera. Sin del territorio, del tiempo, que a veces nos olvidamos, sino la competencia en el sentido de saber, de que tú conozcas lo que vas a fallar. Tenemos un tal principio de especialidad, a pesar de que tenemos jueces multicompetentes. Tenemos un tal principio de especialidad que haría que la gente pueda haber cumplido su derecho al juez natural, en el sentido de que si yo tengo un conflicto laboral, me lo va a resolver un juez que sepa pues derecho laboral y no que adivine derecho laboral. Lo mismo que ocurre con el tema penal o con el tema civil. O sea, si usted tiene un problema de herencia, ¿qué más quisiera que el juez que le va a resolver su litigio sucesorio sea alguien que sabe pues de la legislación sucesoria y no alguien que ese rato vaya a preguntar o aprender? Pues entonces, y a veces esto lo trasladamos, por ejemplo, al constitucional. Yo lo escucho a algunos amigos que dicen, hay que crear jueces constitucionales. ¿Y quién te garantiza que el gallo al cual tú estás nombrando como tal juez constitucional tenga alguna idea de esto? Es decir, ¿desde cuándo? Pues lamentablemente es así. Pero bueno, pasa desde la universidad. Pues aquí hay gente que sale con título universitario. Yo creo que es más difícil obtener una licencia de manejo pues, que obtener el título de abogado en los actuales momentos, donde ahora escoja, quiere hacer un cursito de graduación, quiere hacer una tesina o ensayito, o quiere dar un examen de grado en el cual obviamente no le alteraremos su psiquis, pues porque no, ¿cómo le hemos de exigir? Entonces, yo creo que de las universidades ya deberían comenzar a cobrar, no sé, unos $6 más para que les dejen el título en la casa, pues ya, ¿para qué molestarnos, no? Y lo mismo está pasando con los posgrados y con los doctorados. Entonces, el problema no es solamente un tema de la calidad de los jueces, sino estos jueces vienen de las universidades. Entonces, si es gente mal formada, pues bueno, ¿qué quiere usted tener? Entonces, con eso de que me digan ustedes, vamos a tener jueces especializados en tal o cual cosa, bueno, pero ojalá que sea juez especializado en eso, no solo en el título, sino en los conocimientos. Ahora, el tema de las garantías, se vuelve otra vez a hablar, y yo veo ahí que se quiere reunir el presidente de la Nacional, Saki Sela, con el presidente de la Constitucional, Lozada, otra cosa que ya se hizo en los tiempos del correísmo, cuando el señor Ramírez se reunía alegremente con el señor Pazmiño en su momento, con el señor, se me olvidó, Ruiz, en otro momento, ambos de la Corte Cervecera, para que el uno le vaya y le comente al otro que por favor están concediendo muchas acciones extraordinarias en temas tributarios, que la corten nomás. Ya la vamos a cortar, entonces vamos a empezar a inadmitir todo, sin ni siquiera leer lo que se está presentando. Entonces, queremos hacer eso con los habeas corpus ahora. Ahora estamos hablando del abuso del habeas corpus. Antes hablábamos del abuso del amparo, luego del abuso de la acción de protección, luego del abuso de... A ver, pero ¿cuál es el abuso? Pues vaya a ver el nivel de concesión, pues. De los habeas corpus, en el caso del común de los mortales. Vaya y vea el nivel de concesión de las acciones de protección en los casos del común de los mortales. Pues no me ponga eso al lado de los señores políticos. No es el caso Yori, no es el caso Yunda, no es el caso Glass. A esa gente se le aplica otro sistema. Y que por último, no dice eso, no lo vas a arreglar por consulta. No dice que tienes una corte constitucional que tiene que ver estas cosas. Es decir, por ejemplo, el caso Yunda, no tenía que haber sido resuelto por la corte por un tema de selección de sentencia. Lo fue por un caso de una acción extraordinaria. Pero ahí usted puede ver cómo, en el caso Yunda, hay un sorteo arreglado y la Corte literalmente deja pasar. No, ¿cómo le hemos de declarar nosotros el error irexcusable a la ingenua juez Domínguez, que se dejó pasar un caso por debajo de no sé dónde, con un sorteo absolutamente amañado y que le cayó, curiosamente a ella, que había escrito unos tweets anteriormente diciendo la injusticia de la salida de Yunda al municipio de Quito. Perdón, y resulta que la Corte no declara ahí el error inexcusable, entonces sigue nomás haciendo. O sea, si usted vio el sorteo manual de Manglar Alto, ese es el sorteo de Yunda. Entonces, si la Corte no sanciona eso en el caso de Yunda, tampoco sanciona acá.
tampoco declaran el error excusable y nos tenemos que quedar con esos jueces. ¿Ya? O lo otro, lo que fue a hacer el señor Murillo, presidente actual, encargado, en todo caso, del Consejo de la Judicatura, que también se va pues a la medianoche a presentar una petición de medidas cautelares en Babahoyo, un cuarto para las 12 de la noche. Y se la obtienen en 15 minutos, porque al otro día el juez perdía jurisdicción. Mire qué coincidencia, es decir, ese juez dejaba, no es que perdía competencia, perdía jurisdicción porque el día siguiente dejaba de ser juez. Y medida cautelar en 15 minutos con 18 hojas, que mire qué cosa más rara. Pero si nosotros nos olvidamos del juez Flash Paredes, pues es un señor que se reproduce pues, en demasía en el Ecuador. Nos olvidamos nomás. ¿Usted cree que con una consulta popular, con una reforma de algo, cambiando esto y el otro, va a cambiar eso? La sinvergüencería va a cambiar a punta de norma. No va a ser así. Y si la Corte Constitucional se sigue con esta cuestión, vamos a seguir por el mismo rumbo. Si la Corte Constitucional en esto tiene harto que ver, harto, no poco, harto, mucho. Cuando uno ve los fallos de la Corte Constitucional fallando según la carita del marchante, esto de que las puertas abiertas para esta clase de caso y no para esta otra, con jurisprudencia contradictoria, bueno, siga nomás. Yo sé que la gente quiere justicia, pero la gente quiere justicia como valor, pues, y nosotros nos preocupamos de la justicia como administración. Entonces creemos que vamos a solucionar las cosas diciendo, en vez de contencioso administrativo, hay Consejo de Estado. En vez de Corte Constitucional, hay Sala Constitucional. En vez de Corte Suprema, hay Corte Nacional. En vez de tercera instancia, hay casación, que fue un gran avance. Eso sí fue un gran avance, pero que no me anden demoniando la reforma del 93, por favor. Pero resulta que la malicia, el fraude, todo eso no lo va a solucionar a punta de reformas ni nada de eso. ¿Vamos a cambiar otra vez la Constitución? Bueno, entonces vamos a cambiar otra vez la ley, la ley procesal en materia constitucional, en materia penal, en materia civil, en materia administrativa, para darnos, ahí sí, un verdadero giro, ahí sí cabe, un giro de 360 grados que nos encantan a nosotros, no de 180, de 360 como nos gusta a nosotros, decirlo y actuarlo, es decir, le das la tremenda vuelta para llegar al mismo sitio donde estás. ¿Y quiénes van a hacer estas reformas? ¿Los brillantes constituyentes? ¿Es que acaso nos olvidamos que los constituyentes son la misma cosa que los legisladores con otro nombre? ¿O se vuelven superpersonas? Entonces, si usted tiene gente que hace de la jurisdicción un trampolín político, o en otro caso, activismo con toga, estamos complicados, ¿no? Y seguiremos hablando de esto. Claro. Vea, estaba leyendo los periódicos y revistas antiguas. Hemos hablado de lo mismo desde que me acuerdo, pero del mismo tema, desde que me acuerdo. ¿Cómo cambiamos esto, doctor Ollarte? Porque qué difícil. Manda un chequecito, yo quisiera $1 y le arreglo el tema. Pues si yo supiera, yo tuviese la respuesta, ya lo hubiese dado. Pues. Claro, doctor Ollarte, pero es que sí es bueno hacer escarnio en el país, porque no debiera continuar así. Yo recuerdo a propósito del último caso del señor Nazareno asesinado, revisaba los documentos oficiales del caso del notario José Cabrera, procesos judiciales, año 2005, juicio por robo agravado. Esas eran las normas y los cargos que había en el momento. Juicio por hurto agravado, 2 procesos, juicio por lavado de activos, juicio por peculado de uso, juicio por enriquecimiento ilícito, juicio por estafa, delito financiero, juicio por prevaricato, involucrados aquí incluso expresidentes de la Corte de Machala. Es decir, esto no cambia. ¿Cómo hacemos, doctor Ollarte, para cambiar esto? Perdóneme la dura expresión, porque sin duda alguien cortará esto y dirá, vean lo que está diciendo el Ollarte. El rato que usted vea a un juez coimero y un abogado coimero colgado en plaza pública, cambiará el tema. Pero resulta que los premiamos, pues. Se los premia. Además, la gente se olvida. Hemos tenido abogados famosos, abogados coimeros que hoy día hablan de ni sé qué, del otro, y se meten en el tema de la reforma. No sé, pero este gallo. Bueno, si la cosa va a seguir siendo así, pues vamos a seguir pintando las cosas, nos vamos a seguir dando latigazos en la espalda y seguiremos igualín nomás, pues. Vea, la incorrección nace desde la universidad. Cuando usted le permite a una normal copiar una prueba, porque pues es que hay profesores que tienen ese título, pues ahora
profesor es cualquier gato también, que permite que el alumno copie, ya, listo. Ahí tiene el siguiente cobra caso, activo o pasivo. Si usted permite, además, que su alumno no estudie, y no estudia porque usted es profesor y decimos usted es ignorante, si ni siquiera sabe lo que usted está enseñando, y le enseña mal, bueno, ahí viene el siguiente abogado mal formado, ahí viene el siguiente funcionario mediocre, ahí viene el siguiente juez mal hecho, porque hay de todo. Esta no es una cosa que de jueces, que de abogados, en esto hay de todo, pero naturalmente la mediocridad siempre ha sido la regla, lamentablemente es así, pero si no se topa todos los días. Yo siempre le aconsejo a mi gente, prepara tu caso como que vayas a enfrentar al mejor abogado de tu contraparte, porque tú nunca sabes. Prepara tu tema como que el abogado de la contraparte va a ser el mejor abogado del Ecuador, de los mejores, de los top. Si te encuentras con el común de los mortales, mejor para vos, pero puede que no. Pero bueno, a ver, ¿qué voluntad tienen los mejores de ocupar cargo público, de ejercer juicio? Es un riesgo el día de hoy. O sea, pero ¿con quién te vas a sentar al lado? ¿Qué te va a pasar después? Complejo. Entonces hay mucha gente, otros que tienen el valor civil, que otros no tenemos, de sí presentarse y de sí hacer las cosas y de ocupar esos cargos. Pero la regla general es que esa gente tiene que compartir con quién. Pero es algo ya generalizado. Yo le insisto, usted será más exigente para contratar a un futbolista de la primera vez del fútbol ecuatoriano que de ver los antecedentes de alguien que va a ser asambleísta y que va a hacer las leyes, o que en general va a ser funcionario. Es decir, ¿qué puede más? ¿Saber o parecer? La meritocracia que nosotros tenemos ahora, tráeme 10,000 cartones pintados, 10,000 libros que no dicen absolutamente nada, cartones huecos, libros que son hoja sobre hoja, antecedentes espurios, y resulta que siente que no te contesta una pregunta. Pues entonces, ahí tiene su respuesta, voluntad política. El día en que haya, en serio, voluntad política de tener, para el caso judicial específicamente, jueces competentes, independientes e imparciales, la cosa comenzará a cambiar, pero tiene que comenzar a cambiar desde la universidad, y yo le diría, desde el jardín de infantes, es esta cosa. No sé si haremos a la finlandesa, es decir, nos damos por perdidas las actuales generaciones y comenzamos a arreglar esto desde los niñitos de 5 años. Entonces, los niñitos de 5 años se salvarán. Las generaciones que tienen más de 5 años seguirán igual de tostados que nosotros. Doctora Ana Abril, ¿cómo cambiamos? Qué difícil esto. Usted habló al comienzo de una consulta popular ciudadanizada. Vemos que también, como bien ha señalado el doctor Ollarte, es parte de la formación humana, no solo profesional, la formación humana, y allí están los resultados de jueces, magistrados, ministros, asambleístas que tenemos en el país. Pero en el caso de la justicia, ¿qué pudiera cambiar esta consulta popular que viene impulsando Voces por la Democracia? A ver, sí, yo quisiera también referirme a que efectivamente yo considero que en el Ecuador tenemos un abuso de las garantías y que para esto es necesario un reenfoque del derecho penal, porque nosotros hemos visto en los últimos tiempos que el bien jurídico protegido por el derecho penal ya no es solamente el orden social, sino las garantías jurisdiccionales. Y entonces en un proceso lo que se hace es defender que le bajen la pena al indiciado o que le den la libertad, pero ya no castigar al que es culpable y defender los derechos de la víctima. Entonces es necesario que se retome un equilibrio procesal para no ir solamente por las garantías penales, sino por la justicia penal. Eso en este aspecto. Es indispensable que nosotros tengamos una conciencia de lo que está sucediendo. También permítame referirme a que el Ejecutivo debió haber tenido una actitud más contundente, dura, clara y franca por intermedio de sus delegados en el momento de la audiencia de Manglar Alto. Probablemente ahí no habría tenido que recurrir al argumento de que no quiero meter las manos en la justicia, porque nosotros sabemos que nuestras cortes no son pues una corte europea ni una corte norteamericana en donde se respeta la Constitución y la ley,
Lastimosamente, nosotros sí sabemos que donde hay que parar, hay que parar. Y finalmente, lo que usted me pregunta respecto de la consulta popular, gracias la pregunta. Efectivamente, desde el colectivo Voces por la Democracia, que somos un conglomerado de ciudadanos preocupados por la política, hemos pensado que hay que hacer una última oportunidad respecto de las preguntas que van a ser objeto de la consulta, pero desde la ciudadanía. Nada tiene que ver ni con partidos políticos, ni con poderes constituidos. Y en lo que respecta a la justicia, lo que nosotros hemos considerado es que los elementos indispensables para el ejercicio de la administración de justicia, con énfasis en jueces y fiscales, es precisamente la probidad notoria y la ética pública. Estas son las cualidades que tienen que estar presentes de manera indispensable, no solamente en el ingreso, sino también en cada una de las evaluaciones que haga el Consejo de la Judicatura, porque a eso se refiere justamente lo que es la persona. Cuando le hacen un examen de confiabilidad, tiene que visitar su entorno, tiene que verificar cuáles son sus antecedentes familiares inclusive, cómo es que le consideran en la comunidad. Todos esos exámenes se pueden hacer. Y oigo que ahora, en el concurso nuevo que están haciendo para jueces anticorrupción, están incluyendo este examen de confiabilidad y también el polígrafo, que antes estaban considerando que atentaba a los derechos humanos. Entonces sí creo que hay la posibilidad de tener una valoración de esto que es la probidad notoria y la ética pública de cada persona, es la honradez, es la moral de cada uno, porque como acaban de decir, así le hubiesen propuesto al juez de manglar alto con decir no, simplemente no había el tema que nos está ocupando del habeas corpus, pero eso no sucede lastimosamente, porque tiene que haber además un órgano que se encargue de hacer estas evaluaciones, de dictar las reglas para los ingresos, y ese órgano es el Consejo de la Judicatura. ¿Cómo podemos confiar en un organismo, vuelvo a repetir, que no tiene la independencia necesaria porque tiene delegados de los otros poderes? Entonces, esas son las preguntas que nosotros estamos poniendo para el sector justicia. La una, que se haga un proceso extraordinario y urgente para la evaluación de los funcionarios judiciales con énfasis en jueces y fiscales, en donde se ponga como elementos indispensables la probidad notoria y la ética pública. Y en segundo lugar, que también haya un proceso extraordinario y urgente para hacer la reconformación del Consejo de la Judicatura, porque hay personas que por su origen no deben estar en ese sitio, sino que sean personas profesionales que intervengan en un concurso público, abierto, inclusivo, con participación de género, con veeduría ciudadana, con impugnación ciudadana. Una vez que haya una lista corta de un organismo, digamos, de una comisión especial conformada, por ejemplo, ahí sí, un delegado del Ejecutivo y un delegado del Legislativo, pero que haya 2 delegados del colegio profesional al que se responda, 3 delegados de la ciudadanía que conforman una comisión de 7, se hace una lista corta de este concurso abierto y ahí, por ser el órgano que tiene la mayor representación ciudadana, tiene que ir al nombramiento a la Asamblea Nacional. Pero cuando ya tengamos esta lista corta nombrada por esta comisión de preselección, le hemos llamado. Es decir, que nosotros estamos viendo que es indispensable que los jueces sean probos, honestos, que tengan ética, que no es sino otra cosa que la forma de comportamiento en cada una de sus decisiones, en el día a día, que sean personas que respondan por sus actos. Doctor Pérez, una consulta popular para cambiar, como bien reclamaba el doctor Ollarte, la calidad de abogados, la calidad, en este caso, de jueces, que tengan probidad notoria, ética pública y honradez, porque esa es una de las quejas de la fiscal general que realmente clama y dice un sistema judicial que responda a las necesidades de los ciudadanos. Y vemos que responde a las necesidades de los políticos, de los que inciden en la justicia.
Sí, probablemente contribuya a una consulta en ese sentido, pero podríamos volver al punto de inicio, que muy bien lo decía Rafael, ¿no? Yo quisiera rescatar de la exposición que él hizo algunas cosas. Uno, yo creo que debe haber un consenso en el Ecuador con el tema de la educación legal. Ya, no nos vayamos al jardín de infantes, doctor Ollarte, quedémonos en la universidad. Yo creo que ahí hay un problema que tenemos que afrontar. Tenemos que tener una decisión sobre las escuelas de derecho, cómo se capacitan los profesores, cómo se capacitan los estudiantes, cuál es la técnica de enseñanza. Es decir, ahí hay todo un universo de asuntos muy, muy graves. Hay un segundo tema, o gran tema, yo creo que deberíamos reflexionar, es cómo esta persona luego es aceptada como profesional de derecho. Basta la simple terminación de los estudios, o siguiendo lo que sucede en muchos países, y no solamente en Estados Unidos o en Europa, sino en otras regiones. Estas personas tienen que pasar una prueba objetiva, nacional, sobre si están o no capacitados para ejercer la profesión de abogados. Ese es otro gran capítulo que no lo queremos discutir, o si lo discutimos, pero tenemos, y para eso se necesita obviamente un consenso, y se necesita la colaboración y la concurrencia de varios. Entonces, los colegios de abogados en el Ecuador son un fracaso, lamentablemente. Hay algunas personas muy de buenas intenciones, pero en general son un fracaso. Aquí tenemos que buscar la manera como la profesión de abogados tiene reglas, y estas reglas, si son violadas, tienen consecuencias. Lo que dijo el doctor Ollarte es verdad. El juez de Manglar Alto va a ver usted, doctor, no van a ver, no va a pasar nada. No le pasó nada al doctor Paredes, al abogado Paredes. No le ha pasado nada. Recientemente hemos presentado una denuncia a raíz de la decisión que tomó la Corte Interamericana, ¿ya? Porque, y no lo ha hecho en estos tiempos el Consejo de la Judicatura por sí, porque no puede, porque las leyes, los reglamentos, bueno, ok. Pero así por el estilo, tenemos que tener una consecuencia, lo que ha hecho el señor de Manglar Alto, una consecuencia gravísima, que es retirarle la licencia de abogado, diga usted, por 15 años. Que en 15 años, vea qué hace, haga otra cosa, sea agricultor, pescador, lo que sea, pero no puede ser abogado. Esa persona no puede ser abogado, y obviamente no puede ser juez. Otro tema que es de gran importancia es lo que decía el doctor Ollarte, es que tampoco aquí hay un liderazgo, hay consecuencias visibles. Él pensaba, pues, colgar a las personas en la plaza. No, yo no diría no mire ese extremo, pero no hay una consecuencia visible de la violación a las reglas y a la ley por parte de los judiciales. Los judiciales saben que van a salir impunes. Ese es el problema. Saben que van a salir impunes. Así que podríamos, con todo respeto, podemos poner en la ley la probidad y la ética. Está bien, pero sí, o nos quedamos sin jueces, porque ninguno lo es, o simplemente atacamos el problema de fondo. Yo también he llegado a la conclusión que llega el doctor Ollarte. Yo creo que debemos hacer aquí dos carriles. Uno, mirar el futuro del Ecuador a largo plazo, tratar de un poco enmendar, poner parches a la situación actual, sabiendo que no es suficiente, y dedicarle un gran trabajo de profundidad al futuro del país, simplemente al futuro. Olvidémonos que vamos a tener un poder judicial independiente, probo, eficiente el próximo año. No va a haber eso, Miguel. Lamentablemente no lo vamos a tener. Lo podemos tener si nos embarcamos en una tarea de largo plazo, que sea omnicomprensiva. Aquí el problema es el apuro. Vea, tener un poder judicial razonablemente, pues, moderno y eficiente no es como hacer una carretera, ¿no? Que usted parte del kilómetro 1 y termina en el kilómetro 20 y se entrega a la carretera. No es tan fácil. La seguridad jurídica no es una cosa muy sencilla. Hay varios componentes. Hay componentes institucionales, componentes normativos, pero hay el componente cultural, que creo que es lo que el doctor Ollarte más le preocupa, el componente cultural. Esta es la base de todo. Usted puede cambiar las normas,
es verdad, hemos practicado, hemos ensayado todas las instituciones, la creación del Consejo de la Judicatura, la forma como se constituye sus miembros. En un momento se pensó en que deberían haber escuelas de derecho, asociaciones de jueces, etcétera. Luego se cambió a otro sistema, volvimos al anterior. Bueno, han habido cambios normativos e institucionales, pero el problema de fondo es un problema cultural. Cultural en un sentido no quisiera despectivo o elitista, no, simplemente en la formación de los valores, en el conocimiento del derecho. Y créanme que esto que sucede aquí sucede en otras profesiones. Ojo que esta no es el único problema. En medicina tenemos unos problemas muy serios de profesionales médicos, en los contadores, los auditores, no se diga. Así, aquí hay un problema serio de la ética de los ecuatorianos. Entonces, no veamos el tema en esa perspectiva, y yo creo que sí podríamos tener un trabajo que se arranque con una, no sé, una comisión, haga recomendaciones, y el compromiso político de mirar al futuro, imaginarnos un país diferente, comenzando desde ahora realmente un trabajo que es muy, muy complicado, pero no por eso menos urgente y menos necesario. Doctor Rafael Ollarte, ¿cómo revertir? Sabemos que es complejo, difícil esta situación que vivimos, que es un tema estructural, la educación. ¿Cómo revertir esta decepción, esta impotencia que se refleja en gente estudiosa como usted, de derecho, constitucionalista, llegar a ese tipo de conclusiones en donde el juez, el abogado son los primeros bravos, como el juez de Manglar Alto, que desafía al sistema, que desafía a la justicia, y también la abogada o el abogado que plantea esto? Qué difícil resulta frente a esa impotencia de la ley. Que don Miguel, y vamos a armar la controversia, nos fijamos en cosas que pueden ser cosméticas. Y yo le insisto, esto, el modo de designación. Vamos a los 80. Retorno de la democracia. Recuerde que, por poner solamente un ejemplo al canto, ¿quién era el fiscal general de la República? ¿Y nombrado cómo? Edmundo Durán Díaz. Izquierdista y ateo y todo lo que usted quiera, pero era Edmundo Durán Díaz. Pues. ¿Nombrado cómo? Por el Congreso. A propuesta presidencial. Entonces, bueno, uno dice, es que no es el sistema de designación, pues el que te marca. Pues vea la diferencia entre esa clase de personaje y lo que vino después con la meritocracia del cartonaje, las pruebitas y las preguntitas y el tontereo. Vea la Corte Suprema de Justicia. ¿Se acuerda cuando fue el tema de los tanques en la Corte Suprema de Justicia? ¿Se acuerda de las dos Cortes Supremas? La Corte Suprema del 79 y la Corte Suprema del 84. Y uno veía en ambos lados, y no era pues cualquiera parecido, pues el que integraba esas cortes. Pues no, o sea, uno podía decir, no me agrada lo que piensa, lo que usted quiera, pero tipos salidos de debajo de las piedras no eran. O sea, no era que no era algo en que hasta ahora uno puede ver los nombres y se acuerda de muchos. O sea, no era gente que salía de cualquier hueco y tú lo ponías ahí. No era. El Tribunal de Garantías Constitucionales, con su nulo y escaso poder, tenía gente prestante, pues, o sea, unos nombres ahí muy interesantes. Ser ministro de Estado era un galardón. No era el cambiafocos ni cualquier gato ahí. No. Entonces, ve a la Cámara Nacional de Representantes, se llama el Congreso. Por más allá de la pugna política, de la pugna de poderes de la que legaba Roldós, no cualquier cosita. Y verá que es de otra orilla, yo soy bien derechista. Entonces, cuidado con esas cosas, vea, a ver, lo que dijo doña Ana Abril. En Estados Unidos también hay jueces bien como la panza, ¿no? Por si acaso, ¿no? Y lo mismo pasa en Europa. Tribunal Constitucional Español de hoy día no es el del 78, ni de lejos. Y lo mismo podríamos hablar del Tribunal Constitucional Federal Alemán y de muchas otras cosas más. Ahora, esta cosa que a mí no me gusta y por eso discrepo, de creer que cuando uno dice la ciudadanía, va a nombrar a la ciudadanía, eso no existe. Siempre serán políticos los que se adueñen de esos espacios. Yo recuerdo que hace 25 años
fueron a la Facultad de Derecho de la Católica cuando yo recién era un profesor muy muchacho. Y claro, compartía cátedra, y yo con mucho orgullo, con monstruos, ¿no? Ser profesor era una gran cosa, porque compartías con monstruos, realmente monstruos. Y bueno, alguien nos dijo, el Tribunal Constitucional y la Corte Suprema deben ser nombrados a través de propuestas de las facultades de Derecho, y nosotros dijimos, no, gracias. Porque si nos van a meter a nosotros, al cuerpo docente de una facultad de Derecho, a nombrar jueces, resulta que aquí van a venir políticos a dar clase. Se va a llenar esto de políticos, porque nombrar jueces es un poder político muy importante, y los políticos no quieren perder espacios. Aquí le vamos a dar a los señores políticos viniendo no a dar clase, sino a nombrar jueces. Cuidado con eso. A mí esas expresiones, a mi juicio, vacías. Sociedad civil. ¿Y cuál es la sociedad civil? Lo contrario a la sociedad militar debe ser. Y la sociedad civil al final es un grupo de amigos que lo que quieren es nombrarse a sí mismos, entre ellos. ¿Ya? El cuoteo también es lo mismo. El cuoteo que me sirve a mí, pues, ¿ya? Entonces yo quiero más puntachos por aquí para mí y para lo... A mí eso no me... De hecho, ese es el origen del Consejo de Participación Ciudadana. El origen del Consejo de Participación Ciudadana fue la idea vendida por los señores correístas, los borregos estos, para decirnos de que el Congreso estaba llena de gente malévola que nombraba a base de conveniencia política. Mira qué sorpresa, yo no sabía que, por ejemplo, el presidente Clinton o el presidente Obama o el presidente Bush se iba a poner a la Corte Suprema a cualquier gallo que estuviera en la otra orilla de su ideología. Eso es confundir afinidad ideológica, que también la hay en el derecho, con nombrar a cualquier mensajero o a cualquier empleado o a cualquier subalterno. No, nombras a un gallo importante al cual no le puedes ni alzar el teléfono, porque además lo respetas. O sea, tú nombras a alguien yo soy derechista conservador, yo no nombraría a un señor ateo comunista, pues, ¿ah? Pero sí nombraría a alguien que es afín a mi ideología y a mi posición política y también jurídica, pero no para llamarlo por teléfono y darle órdenes. Pues, es que ese es vea, nos estamos equivocando y nos hemos equivocado años en eso. Y también puede discrepar con don Hernán. La universidad, pero para tener universidad hace falta dos cosas, profesores y universitarios. Y resulta que si usted comienza a recibir en la universidad, y yo me aburrí de eso ya hace 6 años, cuando dije chain no más, gente que no sabe leer ni escribir. Y cuando digo leer ni escribir, es gente a la cual tú le entregas un texto y no entiende, no sabe leer, lee mecánicamente, formalmente, pero no entiende lo que está leyendo, ninguna comprensión. Y no sabe escribir, no sabe expresarse, no sabe, es que yo quise decir tal cosa, no, lo que estás diciendo acá, estás diciendo una tontería. No, es que yo me imagino, bueno, pues no sabes ni leer ni escribir, no sabes puntuar, no sabes poner una tilde, nada, cambias el sentido de las palabras, todo. Gente que te llega a la universidad sin cero cultura general. Esa es la gente que va a ser abogado. Un gallo que no sabe ni dónde están las Malvinas, ni cuándo comenzó la Primera Guerra Mundial, porque no importa, no saben ni dónde queda Mozambique, peor las provincias del Ecuador. Entonces, claro, y a esa gente se la quiere formar como abogado, o sea, bien complejo. Yo sé que la gran diferencia entre la profesión de abogado con la profesión de ingeniero, médico, es que usted tiene una ruptura entre el colegio y la universidad. Por ejemplo, alguien que va a una facultad de medicina, en el colegio algo de biología ha visto. El que va a una facultad de ingeniería, algo de matemáticas y de física ha visto. En cambio, cuando tú vas a la facultad de Derecho, claro, el Derecho es una carrera estrictamente universitaria, por supuesto. O sea, salvo esas creencias que aquí ocurría que el profesor de física les empezaba a dar constitución a la maldita sea. No sé por qué se hacía eso. Cuando uno dice, la profesión jurídica es una carrera estrictamente universitaria, pero el que va a una facultad de Derecho por lo menos debe dominar el idioma, y eso no existe. Y eso nos genera un gran problema. Antes, cuando usted iba a las facultades de Derecho y tomaban exámenes de ingreso, los exámenes de ingreso eran exámenes de ingreso. Es decir, para discriminar entre las personas que usted creía universitariamente que tenían posibilidades de realizar la carrera universitaria.
Ahora los exámenes de ingreso son un simple mecanismo de medición de cuánta gente vas a tener que meter en un aula. E incluso, si es que si tú dices, creo que van a venir 60, pero te llegan 90, construyes un aula, porque con lo que cobras, haces el aula. Y mantienes ahí a la clientela. Si nosotros seguimos pensando que el estudiante universitario es un cliente de algo, y que la universidad es un proveedor de servicios, y que al final el alumno está ahí no para aprender nada, sino para lograr algo que es un cartón pintado, bueno, de ahí seguimos, pero sí tiene algo que ver también la educación escolar, la educación colegial. Pero perdón, ahora usted va a los posgrados y resulta que el alumno de posgrado es un gallo que sabe nada de lo que tenía que haber sabido en la universidad. Incluso llega al PhD, al tal PhD llega así. Y después saca un lindo cartón que dice que usted es doctor en algo. Y bueno, y con eso te sirve para tu meritocracia. Entonces, claro, estamos en un proceso de devaluación de todo. De evaluación de la educación, de evaluación del funcionariado, de evaluación de la profesión. Yo coincido con Hernán Pérez, de este y de otras más, pero estamos hablando de esta, pues que es la que nos convoca, ¿no? ¿Qué hacemos finalmente, doctora Ana Abril, con este tipo de jueces? Citaba el doctor Hernán Pérez Luz el caso de Chucky Seven, el juez Paredes, que no le pasó nada, el juez de Manglar Alto. ¿Qué hacer con estos abogados? Porque incluso si uno se remite a las normas, hay el Código Orgánico de la Función Judicial, artículo 335, 336, que se puede sancionar a los abogados. Incluso en sentencias, los jueces han dicho que se sancione a esos abogados, pero no pasa nada. ¿Qué hacer con estos jueces? ¿Qué hacer con estos abogados, doctora Ana Abril? Bien, lo que yo le estoy diciendo respecto de la propuesta de Voces por la Democracia es justamente cuidar el ingreso y el desempeño de los jueces, basados en esto que es tan importante, que es la ética pública y la moral individual o probidad notoria. Pero quisiera contestar un poco a lo que dice el doctor Oyarte respecto de que la sociedad civil es el origen del Consejo de la Participación Ciudadana y Control Social. Hay una frase que me ha impresionado, dice, la ciudadanía no existe. ¿Cómo vamos a decir que la ciudadanía no existe? Entonces, ¿qué somos todos los ecuatorianos? Lo que hay que hacer es empoderar a esa ciudadanía para que sea capaz de ejercer lo que le dice el artículo 95 de la Constitución, que debe ejercer un control social, que debe participar en las decisiones del poder público. Y cuando crearon el Consejo de la Participación Ciudadana y Control Social fue un error de concepto, porque lo que pretendieron es darle un nuevo sustento a la democracia que ya no esté en los partidos políticos y la representación, sino en la ciudadanía, pero a través de un poder del Estado. Y ahí es en donde yo digo que es el error conceptual más grave que ha ocurrido en el Ecuador respecto de esto, porque siempre un poder del Estado será un poder del Estado funcionando, nunca será una ciudadanía participando. Tradicionalmente, históricamente, la ciudadanía está en controversia con el Estado, porque el Estado está queriendo mermarle sus derechos, mientras que los ciudadanos lo que quieren es tener el pleno ejercicio de sus derechos. Y ahora lo que estamos reclamando con este colectivo es justamente el pleno ejercicio de los derechos de que habla el artículo 95 de la Constitución. ¿Qué hacer, dice usted, con estos jueces? Justamente cuidar ese ingreso, cuidar esas evaluaciones. Pero ¿quién lo tiene que hacer? Lo tiene que hacer un Consejo de la Judicatura, que es el encargado de la vigilancia, control y sanción, de una manera independiente, que sea para reforzar la institucionalidad, no para dar gusto a las presiones externas, internas, de arriba, de abajo. Eso es lo que se tiene que hacer en la función judicial. Confiar en los jueces, pero cuando los jueces demuestren que tienen esa probidad notoria, esa honradez en el actuar. Creo que es lo que nosotros tenemos que hacer ahora. Ya dije que estoy de acuerdo en que a la universidad le corresponde una gran parte de esta preparación, pero es la preparación. Lo otro, lo que es el aspecto moral, es propio de cada persona y eso es lo que hay que cuidar. Si para eso vamos a tener procesos absolutamente dependientes de unas empresas especializadas, hay que hacerlo, hay que contratar. Yo recuerdo el concurso del año 2005 en el que yo participé, tenía 2 auditoras externas que fueron las que calificaron
todos los exámenes y toda la documentación de las personas participantes. Y así se pudo dar un orden de las personas que estábamos en el concurso, pero con una independencia de quienes calificaban, no con unas comisiones que están nombradas arbitrariamente, como dicen, una comisión de expertos, una comisión de profesionales, los unos para calificar, los otros para preparar preguntas. Entonces sí creo que en el camino hay que ir limando estas asperezas. Tampoco podemos bajar las manos, tampoco podemos dejarnos llevar por ese pesimismo de que ya no hay nada que hacer y de que estamos en un estado fallido o de que el orden público ya no existe. Para mí, desde la ciudadanía, siempre estaré con los brazos en alto, luchando y tratando de recuperar esa noble función de administrar justicia. Doctor Hernán Pérez Luz, ¿cómo enfrentar esto? Se vuelve recurrente. ¿Qué hacer con este tipo de jueces que actúan, que desafían a la propia ley, a la Constitución, y dictaminan y allí siguen? Bueno, a corto plazo simplemente exigir las sanciones, exigir que estos jueces sean sancionados, sean separados del cargo, sean suspendidos, sean multados. Bueno, ahí uno verá qué sanción. La otra, hacerlos públicos, digamos. Hay que hacer pública a estas personas, a estos individuos. Tiene que haber una sanción ética, social, digamos, moral de la ciudadanía. Es lo único que le puedo decir a estas alturas. Yo creo que no quisiera dar la impresión de un pesimismo, pero sí creo que el tema de recomponer un poco el Poder Judicial y en general el derecho en el Ecuador es un tema de largo alcance, que se necesita una visión completa del problema. Va de, como decía el doctor Ollarte, y yo coincido, tema educativo, etcétera. Hay varios factores que confluyen aquí. Y creo que yo entiendo la urgencia de la ciudadanía de ver, en este caso vamos a ver qué sucede con la apelación. Vea, por ejemplo, aquí hay un tema interesante. Hay una apelación en la Corte Provincial de Santa Elena. Bueno, la ciudadanía, a la cual doña Ana Abril tiene mucha confianza, debería estar rodeando la Corte de Santa Elena. En Estados Unidos y en Europa la gente va a las cortes con pancartas, se paran ahí y duermen y comienzan a protestar por el tema del aborto, por el tema, yo qué sé, tantos temas que a veces caen en manos de los jueces, y los ciudadanos tienen derecho a ir a expresar su punto de vista de una manera obviamente pues civilizada. ¿Qué se está haciendo? Hay una apelación importante. Digamos que luego de esa apelación, si fracasa, hay el recurso a la Corte Constitucional. Pues vamos a ver qué dice la Corte Constitucional sobre este tema. Así que no está todo, pero volvamos al tema de fondo. Estos problemas, como el juez de Manglar Alto, Miguel, hay decenas de jueces. Manglar Alto es todo el país prácticamente. Hay en Muisne, en Guayaquil, en Quito, en La Tacunga, y todos los días están cometiendo estos atropellos. Sino que, claro, este es un caso pues, de alta atención mediática. Doctor Rafael Ollarte, ¿qué hacer con estos jueces, con estos fallos que debieran apegarse a estricto derecho y que reivindiquen la aplicación de la justicia? Primero, en el caso de Manglar Alto, espero que la Corte Provincial de Santa Elena revoque la decisión por dos razones. Primero, es cierto que cuando tú tienes básicamente 3 casos de habeas corpus, el habeas corpus contra una detención arbitraria en el cual tú presentas tu petición de habeas corpus ante cualquier juez de la localidad donde se encuentra detenido o privado de la libertad del ciudadano. 2, cuando se trata de un auto de prisión preventiva o de un orden judicial, es ante la Corte Provincial ante el cual tú presentas el habeas corpus, salvo que en ese caso la orden de privación de libertad provenga de la propia Corte Provincial o de la Corte Nacional en los casos de fuero. En esos casos el competente no es la Corte Provincial, es la Corte Nacional de Justicia, a través de cualquiera de sus salas. Y el tercer caso es el habeas corpus contra sentencia ejecutoriada, cuya finalidad no es dejar en libertad al beneficiario del habeas corpus, sino en los casos en los cuales la persona corre peligro, porque aquí hablan los señores borrillines, los señores correístas, de que tiene unas medidas cautelares de la Corte Interamericana, pero nunca se ordenó la libertad, y lo que dice medidas de aseguramiento, justamente para eso es el habeas corpus.
Entonces, si usted tiene en peligro la vida, la integridad, el Estado a través de la habeas corpus le tiene que garantizar eso, no dejarlo libre. Porque además, claro, ahí hay una sentencia, de las clásicas sentencias confusas que hacían nuestros amigos Grijalva y Ávila, diciendo cualquier cosa porque la cárcel es mala, pero en la cual uno decía, puedo dejar incluso libre a una persona con habeas corpus contra fallo ejecutoriado, sí, pero había unas condiciones, podemos discutirlas, ¿no? Delitos no graves, no creo que sea el caso, un delito imprescriptible, un delito no grave, que no causen conmoción social, no creo que sea el caso Blas, y que además el beneficiario sea una persona adolescente o de la tercera edad, ninguna de las dos está en el caso Blas, o una persona con una enfermedad incurable. La alopecia no lo es. Pero bueno, en esos casos el competente es el juez de garantías penitenciarias y en el lugar donde no lo hay, el juez multicompetente. Pero ojo, el juez multicompetente del lugar donde debería haber un juez de garantías penitenciarias. En Manglar Alto habrá pues un centro de detención. Ahí, ¿cómo va a haber un juez de garantías penitenciarias? Pues, no, pues, incompetente por esa razón, pero además por muchas otras. Es decir, esa demanda era una fanesca, pues, metiendo ahí beneficios penitenciarios que habían sido previamente negados por los jueces de garantías penitenciarias, mezclando el caso Singue, en el cual hay un auto de prisión preventiva, te guste o no, si es eso, tienes que irte a la propia Corte Nacional con todavía, o sea, todo un desastre. Entonces, si las cosas se hacen bien, la Corte Provincial debería revocar. Por más de que el Estado, y yo insisto, el gobierno ha hecho una pésima defensa, que parece intencional del tema, la apelación es desastrosa también, no es una buena apelación, pero bueno, ¿qué le vamos a hacer? Eso es lo que hay. Y si pasa algo ahí, yo espero que la Corte Constitucional ahora se ponga las pilas en este tema. Pero claro, bueno, seguimos en esto. Claro. Y yo quiero insistir en algo. Ojo, cuidado, ciudadanos sabemos. Ciudadanía es otra cosa. Sociedad civil es otra cosa. Porque si decimos que es la ciudadanía la que tiene que participar en el nombramiento de jueces, usted solo tiene un mecanismo que no es de los autoelegidos para nombrar o para tomarse el nombre del resto. El único mecanismo que usted tiene en el cual la ciudadanía como tal participa es elecciones. Entonces, si queremos que sea la ciudadanía la que intervenga en el nombramiento de juez, ya pues no seamos democráticos y lancémonos a elegir jueces, pues a ver si nos va mejor que los bolivianos. A ver cómo nos salta esa cuestión, porque en Bolivia se elige popularmente al Tribunal Supremo, al Tribunal Agrario, al Tribunal Constitucional, a los tres. Y vaya a ver cómo son esas elecciones. Pero bueno, si queremos eso, entonces hagámoslo frontalmente y no de gente que nos decimos que somos nosotros los representantes de la ciudadanía. Yo cuando escucho aquí que la ciudadanía tiene que tomar cartas en este asunto, lo que estoy viendo es, ya, pero esa ciudadanía está integrada, ¿por qué ciudadanos? Nosotros. Porque el común de los mortales no está pues en esta clase de cuestiones. Y no es cosa de decir que deben, porque la gente, lo que hace el ecuatoriano común y silvestre es a ver si se mete algo en la boca el día de hoy, si puede parar la olla, en esos términos se lo voy diciendo nomás. A ver si puede, ¿qué está preocupado de a quién vamos a nombrar? No, a ver si mañana tienes trabajo, si puedes mandar a tus hijos al colegio, si es que puedes, en eso están preocupados. Pero si queremos lo otro, no tengo ningún problema. Elección popular de jueces, porque total, los elegidos y los bacanes de acá hemos sido tan buenos nombrando jueces que para eso que nombre ciudadano común y silvestre, pues, lo ha de poder hacer mejor de lo que hemos hecho nosotros. Y yo sí debo decir, por ejemplo, concurso para la Corte de 2019. Si quiere que le diga cuál fue la prueba que se tomó. Yo no me le inventé la prueba. Fue una prueba de segundo semestre de Derecho. Simplemente se agarró de la computadora, la pruebita era, listo, una prueba de segundo semestre con las notas deplorables. Eso fue. Entonces, queremos seguir con los temas de los concursos, las cosas así. Así no es el tema. Yo prefiero, si me preguntan a mí, que nuestros representantes se mojen el ponchito porque los concursos tienen para otra cosa y que tú me digas, el juez debe ser pero que sea alguien que tenga alguna legitimidad, pues. O sea, porque alguna legitimidad tiene el presidente de la República, alguna legitimidad tiene el Congreso o Asamblea, alguna legitimidad tiene esa gente, pero nosotros, la tal sociedad civil, ¿cuál es la legitimidad que tenemos aparte de ninguna? Salvo nuestro excesivo amor propio respecto de nuestros propios méritos, que no pueden ser cuestionados por absolutamente nada. Y sí, yo sí soy pesimista en esto. ¿Pero por qué? Porque los pesimistas somos optimistas bien informados. Eso es lo que pasa. Entonces uno sabe cómo es la cosa. Pues yo no me confío al optimismo ni a la suerte, nada, en lo absoluto. Pero yo con esto solamente quiero terminar. Mientras no haya voluntad política, y con esas letras, voluntad
la una, y política, la otra. De tener jueces competentes, independientes e imparciales, va a seguir teniendo jueces dependientes de quien le ha puesto, gentes parcializados a determinada sentencia y jueces que no conocen, porque no hace falta conocer determinada materia para llegar al cargo y para resolver causas. Bueno, quiero agradecer el aporte al debate sobre los cuestionamientos a la Administración de Justicia y los últimos fallos judiciales que han sido emitidos y que causan estupor en el país, para que se tome conciencia en el Ecuador, tomemos conciencia de la necesidad de introducir cambios en el marco jurídico, porque esto no puede continuar en estas condiciones que existen en el Ecuador. Ojalá puede ser un sueño, un sistema judicial que responda a las necesidades de los ciudadanos, que trabaje con transparencia, con celeridad, con independencia, con contundencia contra la criminalidad en todas sus formas que se está tomando el Ecuador y que debiera ser la mayor preocupación. Y que ojalá estos jueces sean sancionados en el orden legal para que queden buenos precedentes y que no repitan estos abusos de los recursos constitucionales. Muchas gracias a la doctora Ana Abril, al doctor Hernán Pérez Luz y al doctor Rafael Ollarte por el aporte a este debate. Muchas gracias. Muchas gracias. Gracias. Muy amables. Con esto cerramos el programa Controversia en Escena a través de Exa FM, Democracia M y Democracia TV. Les deseamos un feliz fin de semana y sigamos confiando en el país, que ojalá podamos reivindicar una justicia que sea justicia en el Ecuador. Muy buen día. Esto fue Controversia. Temas relevantes analizados a profundidad. Miguel Rivadeneira vuelve el próximo sábado.